Buenas tardes, queridos televidentes, gracias por asistir a nuestra emisión de la tarde. Hoy domingo, como es costumbre, tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a un comediante que le ha sacado la risa a más de un colombiano. Este comediante se llama Dani, o más conocido como Susu. Hola Dani, cuéntanos un poco sobre ti. Tengo 39 años y pues me dedico a escribir comedia, a ser humorista y a trabajar en una librería. ¿Y qué te impulsó a crear ese papel de Susu? Que realmente el papel se fue creando en Tutucán. Yo trabajaba en la caja de compensación familiar de Confama en Tutucán y ahí pues había un elenco y ahí comencé a crear el personaje de Suso para atender la gente y para ser parte pues de toda la vida del pueblo. Con Humberto Zapata, el director de los personajes, pues con él fuimos creando el personaje y formándolo y ahí fue después, eso fue hace muchos años. Se empezó como un personaje de un pueblo de principios del siglo pasado, donde él fuera como un lustrabotas del pueblo que le dice las verdades a la gente y todo, y es muy popular y ahí se fueron formando cosas. ¿Qué ha sido lo más significativo para ti en haber creado o tenido a ese papel de Suso? Pues muchas cosas, realmente poder, poder cumplir sueños, por ejemplo en lo personal, cumplir sueños de conocer países y de conocer gente bonita y de presentarme en escenarios y recibir el cariño de la gente, eso realmente es importante y bonito. Pues recibir el afecto de la gente siempre es bonito. Significativo es que también puede uno generar empleos y generar una conciencia de la gente y decir cosas que de pronto la gente no escucha tan fácil de otras personas. Cuando uno es reconocido, uno dice algo y la gente lo escucha. Entonces se trata de decir algo que transforme realmente positivamente el mundo. Porque nosotros pues estamos es para transformar positivamente el mundo en el que estamos, llenarlo de cosas buenas. ¿Cuál ha sido tu momento favorito como Dani o como Suso? Hola, pues como Dani, mi mejor momento pues he tenido muchos. Eh, Creo que la primera vez que estuve en Telemedellín, el primer programa en Telemedellín, creo que la primera obra que hice en teatros en Medellín, el Teatro Pablo Tobón, la primera función que tuvimos y la primera salida que tuve a Estados Unidos, perdón, a España, primera salida del país, una gira por España. Eh, para mí esos han sido como los puntos claves de mi carrera y que yo soñaba mucho. Bueno, como Suso, pues digamos que entrevistar la gente que he entrevistado en el programa, gente importante y poder decir, poder ser parte de la opinión pública del país, yo creo que eso el personaje le gusta mucho y también que Suso le gusta mucho a jóvenes, niños, a familias. La familia es muy importante, entonces hay que concentrarnos en que le guste mucho a la familia en general, al papá, al abuelito, al niño, a la niña, a todos. Saliendo del papel de Suso y entrando a Dani, sabemos que tienes amor por la literatura y por la lengua castellana. Cuéntanos de dónde sale ese amor por la lengua y por la literatura. Pues el amor de la literatura nace porque cuando yo empiezo a leer, descubro que hay mundos posibles distintos a la realidad, porque a mí la realidad a veces me parece muy aburrida. Entonces me gusta que me cuenten historias. Me empecé a leer un libro que se llama Ensayo sobre la ceguera, que es que toda la gente se queda ciego y eso a mí me parece una bacanería, como el man lo contaba, me parece una nota. Ya empezó el mundo, pues como el camino de los libros. ¿Y por qué consideras que la literatura es importante para nosotros? Vale, la literatura es muy importante por muchas cosas, porque la literatura puede ser compañía cuando uno está solo, porque la literatura despierta la imaginación. Entonces uno es muy bacano porque uno se crea los personajes en la mente como uno los quiere hacer.
¿cierto? Uno se lo puede crear más alto, más bajito, de pelo distinto, de todo. O sea, es como si uno mismo estuviera haciendo su propia película en la mente. También la literatura le sirve a uno a entender que hay otras personas que sienten lo mismo que uno siente y que uno a veces no lo puede explicar, ¿cierto? Como poner sus sentimientos en palabras de otros. También la literatura le sirve a uno para conocer países o zonas que uno no conocía y sin necesidad de viajar. Le sirve a uno para ampliar el vocabulario. Una persona que lee es una persona que siempre va a poder hablar con la gente, que siempre va a conversar con la gente y va a saber de qué está hablando y va a estar actualizado. Y por lo general, pues si usted desarrolla mejor el lenguaje, el pensamiento y aprende más palabras, pues posiblemente, no siempre, pero posiblemente su forma de ver el mundo sea distinta. ¿Y cuál es tu libro favorito y por qué? Mi libro favorito se llama Me llamo Rojo, de Orhan Pamuk, un premio Nobel de Turquía. Y es un libro porque trata de un asesinato, pues tiene como una cosa ahí como de van a resolver un asesinato, pero también es una historia de amor y también es una historia de que hablan seres que no tendrían voz normal. Por ejemplo, habla del color rojo, habla un perro, en el libro habla una moneda, en el libro habla un caballo. Entonces a mí eso me parece muy divertido y muy interesante y fantástico. Y entrando un poco a tu infancia, dinos, ¿cuál es ese libro que te lleva a tu infancia? Pues yo en mi infancia no leí como mucho, pero recuerdo un libro que se llamaba, me da risa y todo, Ray el zorro. Ray el zorro porque era como la vida de un zorro, eso es lo que yo leí como chiquitico. Pero yo no leí mucho en mi infancia, yo empecé a leer fue en mi adolescencia y mi juventud. Y antes de finalizar esta entrevista, dinos, ¿cuál es ese libro que recomendarías al grupo de Séptimo 1? Pues, a ver, yo qué libro le recomendaría para todos los gustos. Por ejemplo, el que le gusta más el mundo de la imaginación, el mundo fantástico y esto, le recomendaría La historia interminable de Michael Ende o Momo, que es un libro muy hermoso de unos amigos. También, si supongamos les gusta más como la literatura urbana, está, por ejemplo, La cuadra de Gilmer Mesa, o también si les gusta como las aventuras, Julio Verne. Julio Verne, los capítulos de Julio Verne, de todos los libros de Julio Verne son muy, muy buenos. Muchas gracias, Dani, por asistir a este entrevistador, y antes de despedirnos, ¿quieres decir algún mensaje para nuestros televidentes? Bueno, muchas gracias por esta entrevista, un abrazo, un saludo pues para todos los alumnos y muchas gracias por todo, por ver de sus show y que nos sigan en nuestras redes y que vayan a la librería. Tenemos una librería que se llama Librería Te Creo en Belén o en el Viva Envigado. Muchas gracias, televidentes, por acompañarnos en el día de hoy. Nos veremos en una próxima emisión que traeremos muchos más invitados especiales como el de hoy. Profe, póngame a ganar el año, gracias. Voy a poner esa parte. No, eso está grabado, no. Los créditos.